Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal del Ministerio del Camión. Nos sentimos muy contentos de que nuevamente estén aquí para escuchar la palabra de Dios, saber lo que Dios nos dice por su libro santo, su Biblia. Así que todos muy bienvenidos. Les habla aquí Daniel, como les digo, del ministerio, o sea, del canal del Ministerio del Camión. Que todos sean muy bienvenidos. Vamos pues a lo que venimos, rápidamente a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que está en los cielos, ilumínanos, Señor, enséñanos para poder comprender tu voluntad y tu palabra y lo que tú nos vas a decir en esta hora. Que tu Espíritu Santo escudriñe los corazones y se empiece a mover entre todos los que van a escuchar estos mensajes y los que están escuchándolo, para que sus vidas puedan ser cambiadas y entender que tú eres el único que tiene la razón, especialmente porque tu palabra lo ha dicho y nos lo sigue diciendo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estudiar quién es el anticristo. La expresión anticristo ha sido de interés entre los diferentes estudiosos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Uno de los primeros en escribir sobre el anticristo fue Irineo, allá por la época, por los años de 130 al 202, relacionado con el 666 del libro de Apocalipsis, y sugirió como candidato a Teita, quien se le considera como divino. Pero en realidad, ¿quién es el anticristo? Es la pregunta que tenemos. ¿Quién en realidad es el anticristo? El anticristo en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra anticristo proviene del griego antijoristos, que no solo significa alguien que está en contra, sino que también puede significar a alguien que ocupa el lugar de otra persona. Ya lo dice la palabra anticristo, que no es Cristo. O sea, que está ocupando el lugar que le pertenece a Cristo. En la Biblia, la expresión anticristo se menciona en las epístolas de Juan, y es la que vamos a ver en esta hora. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 28. Veamos pues primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 28, por favor. Dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Lo dice el discípulo amado Juan. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, la unción del Espíritu Santo. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Qué triste. Esto es alarmante. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas
y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados cuando Jesús venga. Si sabéis, versículo 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Todo el que es justo y practica la justicia ha nacido de Dios, ha nacido, o sea, de su palabra. Y aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está ¿dónde? En el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero eso hablan de las cosas del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Claro que sí, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y por eso ustedes, como conocen a Dios, están escuchando este mensaje, están aquí en este canal del ministerio del camión. El que no es de Dios no nos oye. ¿Cómo ven de claro? Más claro no canta un gallo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y en 2 de Juan, capítulo 1, nos dice estas palabras. Capítulo 1 y versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se imaginan, mis hermanos y amigos? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo vuelvo a leer, versículo 7, está muy importante, muy interesante. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, dice el apóstol Juan, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tenemos que verlo como un poder que quiere ocupar el lugar de Cristo. Hablando aquí de lo que estamos estudiando, ¿quién es el anticristo? Pablo, el apóstol Pablo, habla acerca del hombre de pecado. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Para que podamos llegar, o sea, especialmente a nuestro tema, a lo que nos estamos estudiando y que estamos viendo en esta hora. 2 epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. ¿Qué dice? Que nadie nos engañe de ninguna manera, es el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se opone, siempre contradice a Dios, siempre contradice su palabra. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se hace pasar por Dios? ¿Quién dice que es Dios? Que no se equivoca. ¿Quién se hace pasar como el ungido de Jehová? El representante de Dios aquí en la tierra. Así que meditemos en estas palabras.
versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cómo ven? Lo que la palabra sagrada, nos dice. Y Daniel, el profeta Daniel, lo llama el cuerno pequeño. Vamos a ir al libro del profeta Daniel capítulo 7. En el libro de Daniel capítulo 7 y versículo 25. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Dice el 25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué va a hacer especialmente el cuerno pequeño? ¿O el anticristo también? Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo dice quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ha cambiado el sábado al domingo. El sábado está en el centro de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ha cambiado el sábado. Dice que la humanidad, la familia, necesitamos un día de reposo, un día de descanso. Dice que ese día de descanso es el domingo, no el sábado. Así que ha cambiado los tiempos y la ley. Y nosotros sabemos que los 10 mandamientos también han sido cambiados. El de las imágenes, que se tiene, que ahí en el el segundo mandamiento de Éxodo 20, que dice que no te harás imágenes, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas. Y el 10º mandamiento, para que no se notara ese mandamiento, se hizo 2, para que así fueran 10 mandamientos. Y vemos también como dice en el catecismo, el que viene siendo el 4º mandamiento. En vez de decir acuérdate de santificar el sábado, dice que te acuerdes de santificar las fiestas. Así que ahí se cumple, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí vemos de los 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, de los 1260 años, que iniciaron en el año 538 y terminaron en 1798, que vamos a ver un poquito más adelante. Veamos aquí en el capítulo 8, en el mismo libro de Daniel, capítulo 8, versículo 10 al 13. Dice, creció hasta llegar al ejército del cielo. ¿Se imaginan hasta dónde se ha metido el anticristo? Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Nosotros estamos viendo que aquí Daniel lo llama como el cuerno pequeño. Y aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Se ha opuesto, se ha levantado completamente en contra de él. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. También esto está cumpliéndose al pie de la letra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad. Esto ha echado por tierra la verdad. Por eso Daniel 7:25 dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Echó por tierra la verdad de Dios. E hizo cuanto quiso, y dice, y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Esto nos lo dice el libro de Daniel. ¿Cómo lo llama Daniel? Como el cuerno pequeño. Juan, el discípulo amado, el profeta de la isla de Patmos, en el Apocalipsis lo llama la bestia. Los invito a que vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el capítulo 13, especialmente de este tema, y de lo que nos va a hablar ahorita de la bestia, que le llama al anticristo la bestia.
capítulo 13, el versículo 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar. Estoy leyendo Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Imagínense esta bestia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Todas las bestias tenía, todos los de las bestias. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad al anticristo, al hombre de pecado. ¿Quién le da su trono y su autoridad? El dragón, el diablo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí mismo es donde está la profecía de los 1260 años, que dieron inicio, como les dije hace rato, en el año 538 a 1798. O sea, cuando el Papa fue llevado como prisionero a Francia y que murió en ese año cuando se cumplió la profecía de 1798, que se cumplieron los 1260 años. ¿Ok? Pero su herida, dice, mortal fue sanada. Aquí habla de que su herida mortal fue sanada. O sea, ahorita está como apagado, pero su herida es mortal, va a ser sanada. Después va a revivir, se va a levantar con mayor fuerza. Y vamos a reconocer realmente quién es el anticristo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿A quién se está adorando? ¿A la bestia? Dice al dragón, al que le dio su autoridad, al diablo. Y adoraron, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Y es lo que estamos viendo ahorita, todas las blasfemias que dice. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que vienen siendo los mismos de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 años, del año 538 a 1798. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios. ¿Te imaginas? El anticristo, ¿qué es lo que hace? Dice que abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo, o sea, del lugar santísimo, y de los que habitan en el cielo. ¿Te imaginas? Contra Dios el Padre, contra el Espíritu Santo, contra Dios el Hijo, contra nuestro Señor Jesucristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo los venció? O sea, ¿cómo el lado oscura? ¿Cómo? O sea, cuando los perseguía, cuando miles de mártires murieron. Muchos cristianos murieron en esa época, del año 538 a 1798. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, que murió por nosotros, mi hermano y amigo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Y por eso, de donde él llevaba cautivos a muchos, al martirio, a la muerte, el Papa fue llevado cautivo a Francia y allá murió en el exilio. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. También lo menciona Juan en Apocalipsis 17 como la ramera. Vamos a ir aquí mismo a Apocalipsis, pero vamos a ir al capítulo 17. Como la ramera se le llama al anticristo. Apocalipsis 17, el versículo 3 al 6. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. ¿No te da miedo? Fíjate todo lo que dice.
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como lo miramos ahí en Apocalipsis 13. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer. En la Biblia, ¿qué significa mujer? Iglesia. Así que aquí está esta iglesia, la ramera, la Babilonia, la iglesia que se opone a todo lo de Dios, que echó por tierra la verdad, que persiguió a la iglesia de los santos, persiguió a los que seguían a Jesús, a los que creían en Jesús como su Salvador personal. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Con qué se emborrachó esta iglesia perversa? O sea, la ramera, con la sangre de los mártires, la sangre de los santos que persiguió y mató. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro, dice el apóstol Juan. Y todos estos textos que hemos leído hasta ahorita apuntan a un solo poder: el sistema papal romano. No hay nadie más que se le aplique todo esto más que al sistema papal. Les voy a leer una cita del libro Conflicto de los Siglos, página 152, que dice: cuando tuvo conocimiento, aquí hablando especialmente de Martín Lutero, lo que Martín Lutero dijo, y está escrito, o sea que sucedió. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo San Martín Lutero: la desprecio y la tago como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella, en la bula papal. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas, por la causa de Cristo. Me siento ya más libre. Esto lo estaba diciendo, lo dijo Martín Lutero. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Así que aquí terminó el tema: ¿quién es el anticristo? Y realmente lo hemos descubierto según la palabra de Dios, y también según el libro Conflicto de los Siglos, y según la historia, pero en especial según la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, y esperamos que compartas estos mensajes, que te pongas a estudiarlos, a leer todas estas citas bíblicas con un espíritu de adoración a Dios y de oración, para que Dios sea tu maestro, Dios sea el que te lo ponga en tu mente, para que lo puedas escudriñar, puedas entenderlo realmente, quién es el anticristo. Que Dios te bendiga, y te esperamos en el próximo estudio. Esperamos que invites a otros para que puedan escuchar estos temas que son de vida o muerte, que la palabra de Dios tiene para nosotros. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo estudio. Adiós.